qué se habla de devaluación con tipo de cambio flotante, digamos? ¿Por qué seguimos hablando en los términos del pasado? En serio te lo digo, porque el dólar se fue de 1.100 a 1.450 y nadie habló de devaluación, sino de Hablemos, flotación. Entonces, si querés, ¿por qué? a ver, perdón, A mí me parece que Martín. hablamos Hablemos, de devaluación cuando tratamos de fijar esquemas cambiarios rígidos que después terminan en un episodio cambiario. Pero si vamos a un nuevo esquema de flotación, nadie habla en Chile de devaluación, nadie habla en Brasil de devaluación. hablemos de Uruguay. flotación. Se fijó en abril un esquema de flotación con un peso y un techo, y el tipo de cambio está dentro de ese esquema. Ahora Claro. resulta que el techo quedó muy cerca y hay que ampliar el techo para poder flotar más libremente. No, si fijamos un esquema en abril, estamos con ese esquema. El Pero el tema segundo, es si se arma en credibilidad o está bien puesto. ¿En qué te basas para ver si está bien el nivel? a ver, perdón, el segundo punto que se plantea, los flotadores, no hablemos de devaluación, es si vos tenés superávit fiscal y tenés confianza y superávit externo, ¿a dónde debería ir el tipo de cambio? Debería tender a apreciarse. Ahora creo que nadie está dispuesto a la apreciación. Entonces, en realidad no somos flotadores en una sola dirección. Queremos que el tipo de cambio vaya solo para arriba. No hablemos de devaluación, no hablemos de depreciación, pero cuando el tipo de cambio se me empieza a apreciar, todo el mundo dice, no, pará, es un problema, hay que salir a comprar dólares. Entonces, no somos flotadores tampoco. Entonces, No, ¿en qué te flotadores, basás? flotadores en un mercado, flotación sucia, digamos, donde el Banco Central no da ninguna pauta de cuál es su mecanismo de intervención, que es un poco lo que había planteado el FMI, que el Banco Central podía intervenir dentro de la banda para comprar sin decir voy a comprar 1.400, a 1.300, a 1.250, y lo mismo si hay, bueno, lo mismo lo aplicó el gobierno, que no es que vendió dólares en el techo de la banda, en algún momento salió a vender el tesoro por debajo del techo de la banda, porque bueno, consideraba que había tendencias del mercado que quería acomodar, digamos, como hacen todos los países normales, digamos, Bueno, no es pero es lo nada. que estaría diciendo el gobierno, Le ¿no? dan una gran cuota al mercado, liberando cosas, y en todo caso, el Banco Central o el Tesoro pueden actuar ante episodios extremos, digamos, ¿no? Pero es lo que se viene haciendo, ¿no? Tenés una banda y estás interviniendo dentro de la banda, comprando y vendiendo. Exactamente, pero lo que sucede ahora es que, un poco lo que planteaba Martín, digamos, la visión, si el mercado no está con esta idea, que la verdad que uno dice, pero todos los argumentos que vos diste, escúchame, tenés el riesgo político que lo despejaste, tenés el respaldo total anti-default del gobierno de los Estados Unidos, tenés un acuerdo con el fondo donde no usaste prácticamente los 20.000 millones o los 14.500 que te desembolsó. Además de todo eso, tenés equilibrio fiscal único en la región y uno de los pocos del mundo. Y pese a todo, y bueno, es la reputación, es lo que pasa para atrás, mirando para atrás lo que ha pasado en la Argentina. Bueno, pero la Argentina necesita en algún momento destrabar mecanismos de mercado. Entonces, eh, o se derrumba el riesgo país y obviamente vas a un financiamiento muy importante y tenés un tipo de cambio más bajo, o dejás que el mercado equilibre. No sé si lo escuchaste a De Pablo, que dice, yo liberaría todo y que sea lo que sea, digamos, dejaría que, bueno, liberar todo significa también los cepos que te quedan, ¿no? La restricción cruzada que volviste a poner. eh, Digo, si no lo haces ahora, que estás en el mejor momento político, ¿cuándo lo haces? A ver, de nuevo, creo que a ver, la pregunta es cuál es la dinámica, porque yendo a lo que decía Martín, que el Banco Central diga yo compro 20 millones por día. Ok, empezar a comprar 20 millones por día y supongamos que esa compra es mayor que la oferta que estás teniendo, el tipo de cambio se te empieza a depreciar. Si esa depreciación genera una dolarización de portafolio, ¿perdón? Puede pasar lo contrario, que compre 20 millones y se te aprecie también. Sí, sí, absolutamente, pero el riesgo es que se te deprecie, y si se te deprecia y te genera dolarización de portafolio, al final el Banco Central no va a comprar dólares, va a tener una fuerte depreciación, y no solamente eso, sino que se te va a acelerar la tasa de inflación. Entonces, si vos me preguntás a mí cuál es el riesgo, creo que el riesgo es ese. El segundo punto, si se me aprecia el tipo de cambio, vamos a empezar a escuchar la cantinela de todo el mundo de la apreciación y que Argentina se está encareciendo y perdemos competitividad. Entonces también lo vamos a escuchar por el otro lado.
Entonces creo que dado el riesgo de la depreciación y el riesgo de la apreciación, es mucho más razonable lo que se está planteando actualmente, ¿no? Pero, Sí, perdón, Fernando, ¿no es muy poco 20, el ejemplo de 20 millones por día, considerando que los días flojos se operan 200? Poner, la semana pasada hubo un día Eh, que el Tesoro compró 50 millones de una rueda de 200. Martín, Pero, 20, 50, 500, el número que vos quieras. ah, Ahora, si vos comprás de más, depreciás el tipo de cambio, la gente se asusta y compra dólares. Y si apreciás el tipo de cambio, todo el sector productivo te va a decir, estás encareciendo a Argentina, dejar de intervenir en el mercado de cambio. Entonces, para un lado o para el otro vas a generar ruido. Entonces, ¿tiene sentido? ¿Y por qué ocurre eso en Argentina? Porque todos pensamos en términos de dólares, básicamente. Ese es el problema y la diferencia que tenés con Chile, con Brasil o con todo el resto de los países cercanos. ahora, Fernando, vuelvo a este punto, ¿no? Porque, insisto, me interesa, es muy, muy interesante la discusión, porque, como vos decís, bueno, no miremos más la cuenta corriente, la cuenta comercial, porque Argentina no puede estar puchereando con la estacionalidad del campo, digamos, a ver si llegamos a abril o si no tenemos unos puchitos, no sé si escuchaste que el experto de la cerealera decía, no, no se jueguen a que van a entrar los dólares ahora del trigo, porque ya entraron Entonces, Argentina tiene que entrar con dólares en serio, y básicamente porque tiene, viste lo que hacen todos ahora, la cuenta de que el país consolidado, sector público y privado, es acreedor neto del mundo. Estamos financiando Estados Unidos. Digamos, tenés 400 mil millones de dólares, el que no tiene dólares es el Banco Central, digamos, pero 400 mil millones de dólares argentinos fue del sistema. Entonces, la pregunta es cómo ingresan esos dólares. Que se extiende también a los extranjeros que están más reacios porque los no residentes, porque se clavaron con Macri y demás. Entonces, vuelvo al punto. Yo sé que para vos, y lo ha planteado también claramente Arriazu respecto a, eh, obviamente que tienen la formación de la libertad de mercado también en el mercado cambiario, pero la Argentina plantean que hay todo un problema ahí con la flotación cambiaria. Eh, pero vuelvo al punto, ¿no? Si el usar el ancla nominal del tipo de cambio no está visto por el mercado como más de lo mismo o de la historia argentina, que ha habido 25 experimentos fallidos, donde, porque uno lo ve en los informes de los bancos de inversión, lo ve en fondos importantes de inversión, lo ve en el propio FMI, donde está este preconcepto, Argentina siempre hace lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? No, mirá que ahora tenés superávit fiscal, tenés saneado del Banco Central, estás planteando una política pro mercado. No, pero siempre usan el ancla cambiaria para estabilizar la economía. Entonces, ojo, ancla cambiaria que han usado otros países también en proceso de estabilización, pero en algún momento han ido a flotación. Completamente. A ver, Sí. primero, el tema de la estacionalidad de las exportaciones. Creo que hay un ejemplo buenísimo del corto plazo, como la estacionalidad de las exportaciones no te explica acumulación de reservas. Y es lo que decidió hacer el gobierno en los últimos meses de bajarle las retenciones a la exportación agropecuaria para generar oferta de dólares. Tal ¿Dónde cual. termina la oferta de dólares? Sí, sí, en los colchones. Financiando En los el colchones, capital. eso. Sí, sí. Entonces, de nuevo, a mí cuando me dicen la acumulación de reservas depende de las exportaciones, no, definitivamente no. La acumulación de reservas depende de la demanda de dinero. Si no hay demanda de dinero, va a pasar lo mismo que vimos hace 2 meses atrás, que bajaste las retenciones y no acumulaste $1. De hecho, perdías reservas. Entonces, no depende de las exportaciones, sino depende de la demanda de dinero. Segundo punto, en la misma línea. ¿De dónde van a salir las reservas? De si hay demanda de dinero. Si no hay demanda de dinero, no vamos a acumular reservas, se liquide el trigo, vaca muerta, sea un productor de dólares a lo loco, todo. Si no hay demanda de dinero, esos dólares nunca quedan en el Banco Central. Entonces, de nuevo, es clave qué pasa con la demanda de dinero. La demanda de dinero, para que la gente entienda, es la confianza, la de que los argentinos quieran usar pesos. A ver, para que la gente entienda, estamos de acuerdo. La no demanda de dinero es cuando tenemos miedo y todos dejamos de consumir e invertir y cada peso que tenemos en el bolsillo salimos a comprar dólares. Eso es lo contrario a la demanda de dinero. ¿Qué es la demanda de dinero? Y veo que una buena alternativa es quedarme con peso, con activos en peso, antes que comprar dólares.
El otro punto que planteabas, Maxi, respecto de la expectativa de los mercados respecto de Argentina. Y creo que ahí también dijiste una cosa que yo estoy de acuerdo. Muchos países utilizaron el ancla cambiaria en su programa de estabilización. Entonces mucha gente dice, bueno, el programa argentino es parecido al peruano y Perú flota. Sí, Perú flota después de 20 años de que empezó el programa de estabilización. Inicialmente no flotaba y nosotros estamos empezando el programa de estabilización. El otro punto respecto de qué piensa el mercado, comparto, el mundo es flotador. De hecho, el que no flota es un manipulador de moneda. Hace 30 años atrás, 40 años atrás no era así. Hace 40 años atrás el mundo tenía un patrón oro, era todo tipo de cambio fijo y cuando Estados Unidos tuvo que financiar una guerra, dijo a partir de ahora se flota y el que interviene en el mercado de cambio es un manipulador de moneda. Entonces, comparto, hoy no está de moda controlar el tipo de cambio o tener un tipo de cambio relativamente estable. Ahora, el problema que tenés localmente es de nuevo, es lo que vimos los últimos meses. Cuando vos ves que el tipo de cambio se va para arriba, en Argentina, lejos de decir el tipo de cambio llegó a un techo, ahora me posiciono en pesos, incrementa la demanda de dólares. Ahora, te hago Entonces, una pregunta respecto a eso. Si el gobierno hace un caso diciendo, miren, la verdad que como aprobamos todo este paquete, pasaron las elecciones, pasó la temporada esta del riesgo de que podía pasar cualquier cosa, tenemos el apoyo del FMI, de Estados Unidos, de todo, y bueno, vamos a ampliar las bandas para que efectivamente podamos tener también más libertad y demás, y vamos a sacar alguna. Y en el medio, el Banco Central empieza a comprar, no sé, como dice Martín, 20, 50, no sé, 100 millones de dólares algún día, no sé si por regla o por discrecionalidad. ¿Vos crees que ese proceso, insisto, porque se ve muy marcada la... es decir, cuando el Banco Central compró dólares, siempre hubo un proceso de desdolarización, cuando el Banco Central compró dólares. ¿Con cepo o sin cepo? Si cuando lo ven al Banco Central comprando, dicen, no, más allá de que pueda subir un poquito el dólar y demás, dice, che, se están comprando todos los dólares. Pasó con un tipo de cambio real muchísimo más alto, es cierto, con todo tipo de restricciones, en la primera etapa del gobierno que monetizaron 17 mil millones de dólares, emitieron 17 mil millones de dólares en pesos, ¿no? Compraron esos dólares a la Reserva del Banco Central en los primeros 6 meses del actual problema económico. Vos decís que no ves al gobierno en ese aspecto, digamos. ¿Vos crees que hay que mantener las actuales bandas y que con las actuales bandas el Banco Central va a empezar a comprar dólares dentro de las bandas? Sí, creo que sí. A ver, y creo que hay un tema adicional, que es lo que pasó de abril en adelante, que es interesante. Todos pensamos que en julio empezaron los problemas cuando cancelaste las LEFI. Y en realidad, si uno ve los datos, entre abril y el 7 de julio, que fue el día anterior a que se cancelen las LEFI, ¿qué se vio? Se vio un esquema cambiario de banda ancha, donde el gobierno entiende que el tipo de cambio impacta sobre la inflación, entonces trató de mantener el tipo de cambio dentro del centro de la banda, como secando la plaza de pesos para que no haya demanda de dólares. Eso que generó que las tasas nominales de interés se mantuvieran, pero con la inflación a la baja. Desde abril que la tasa real de interés viene subiendo, antes de la cancelación del EFI. En la LEFI volaron por las nubes las tasas de interés, pero entre abril y febrero venían creciendo sistemáticamente las tasas real de interés. ¿Por qué? Porque es la forma de controlar ese tipo de cambio. Ahora, ¿cuál es el problema que tenés con ese esquema? Que la demanda de dinero no es estable. Entonces, cualquier evento que te haga caer la demanda de dinero, te llevó rápidamente al techo de la banda y todo el mundo, entiendas o no entiendas por qué, salís corriendo a comprar dólares. Ahora vos decís, Maxi, bueno, pará, ahora tenés todo el viento a favor. Entonces, con todo el viento a favor, ¿cómo no aprovechás esto para ampliar la banda? A ver, con todo el viento a favor, en realidad el problema que tendría es que el tipo de cambio tiende a apreciarse. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo dejás que se aprecie? No, yo creo que está bien salir a acumular reserva y no dejar que se te aprecie el tipo de cambio. Ahora, si pasa algo y el tipo de cambio se te empieza a depreciar, yo también creo que tenés que salir a intervenir y dar una señal de tipo de cambio.
Porque cuando vos no das señal de tipo de cambio en Argentina, es lo que pasó de julio en adelante. Cuando no das señal de tipo de cambio, ¿qué hago? Voy y compro hoy, yo sector privado, todos los dólares que puedo, porque no sé cuál va a ser el tipo de cambio mañana. Entonces, de nuevo, todo lo que Martín plantea, que dice, bueno, pará, vos vas a estar comprando reservas. Sí, por un lado vas a comprar reservas y por otro lado vas a estar perdiendo más de la que comprás. ¿Por qué? Por salida de capitales. De nuevo, los procesos de dolarización que tiene Argentina son fenomenales. En los últimos 6 meses, 7 meses, de abril hasta acá, Argentina vendió, digamos, el sector privado compró 20.000 millones de dólares para atesoramiento. En Chile, ¿cuándo ocurrió eso? La verdad que la única vez que ocurrió eso fue cuando Boric intentó cambiar la constitución nacional. Si no, en Chile no se ven esos procesos, en Brasil no se ven esos procesos. Entonces, de nuevo, parece raro, pero uno dice, ¿y por qué en Argentina no funciona lo que funciona en todos lados? Porque, de nuevo, vos preguntás cuánto cuesta un departamento, un auto, cuánta plata tiene ahorrada alguien, o le preguntás a un taxista cuánto está el tipo de cambio y sabe exactamente, y eso en otros países no pasa. Está bien. Está bien. Bueno, veremos cómo se da la dinámica, ¿no? El gobierno está en un proceso, y cerramos con esto, Martín, camarada, está en un proceso de baja de la tasa de interés de referencia, eh, y vamos a ver cómo monetiza un poco la economía, ¿no? Vamos a ver cuánto renueva mañana el Tesoro y eventualmente si empieza una baja también de los encajes bancarios, ¿no? Que se subieron en medio de la crisis cambiaria. Y ahí habrá que ver también dónde se equilibra el tipo de cambio. Algunos dicen, bueno, lo que decía un poco el camarada Amílcar Collante, estar tan cerca del techo de la banda, yo creo que hoy no genera el temor de que alguien piense que está en riesgo la banda cambiaria. Tenés Estados Unidos atrás, lo tuviste en el peor momento, no lo vas a tener ahora. Y tenés dólares líquidos para poder intervenir y todo eso. Lo que pasa es que si te pasa eso porque hay un episodio, un shock externo, se derrumbó Wall Street, no sé, todo lo que se está hablando ahora tiene un impacto, y te pones a vender dólares en el techo de la banda y claramente el riesgo país va a sufrir, ¿no? Porque va a pasar lo que pasó la otra vez, que los acreedores van a decir, che, ¿cuál es la cosa? No acumulan reserva y me están vendiendo mis dólares. Y si no intervenía el techo de la banda y dejás que se vaya el tipo de cambio, ¿vos crees que el riesgo del país no va a subir? Digamos, todos los argentinos van a salir corriendo a liquidar todos los activos locales y salir a comprar dólares para buscar cobertura. ¿Sabés que yo, por eso me parece que el gobierno se quedó un poquito atrapado, porque ¿no crees que la economía hoy está mejor con el dólar a 1.450 de lo que estaba con el dólar a 1.100? Digamos, con tipo de cambio real más alto, A ver, en realidad creo que la economía está mejor porque revertiste un escenario de desconfianza en un escenario de confianza, por lo menos de corto plazo. En un escenario de desconfianza, la gente, ¿qué quiere hacer? No quiere consumir e invertir, te cae actividad económica, te cae el empleo, te caen los salarios. La gente, ¿qué quiere hacer con eso? Comprar dólares, tener presión sobre el mercado de cambio, se te desmonetiza la economía, te sube la tasa de interés real, la nominal, te caen las reservas. Hubo un episodio en ese aspecto bueno, de que se potenciaron todos los riesgos, ¿no? Del escenario binario, un poco lo que hablamos, ¿no? Que pasa en otros momentos. Ahora, mirando hacia adelante, de nuevo, está bien, pero bueno, hay dos visiones distintas. Yo creo que es difícil para la Argentina plantear algo diferente si se le tiene tanto temor a esto, a que vos puedas hacer un programa económico que desenganche la inflación del tipo de cambio, ¿no? Y no significa que vayas a tener, que quieras un tipo de cambio que te genere superávit de cuenta corriente. Perdón, antes que termine un comentario más, porque esto también se relaciona mucho con el bajo pass-through que tuvo la depreciación del tipo de cambio en inflación los últimos meses. Sí, tuviste baja de precios internacionales de alimentos, baja de precios internacionales de energía, baja de aranceles a la importación y todo eso es lo que te ayudó a que el pass-through sea bajo. Pensar que Argentina cambió, que ahora puede despreciar el tipo de cambio y que no pase inflación, la verdad que yo por lo menos soy bastante escéptico, ¿no? Sí.
Está bien, pero es interesante la discusión. Es decir, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, pero en la Argentina tenés que también fijarte otras variables, ¿no? Es decir, en Argentina podés no emitir nada para financiar el tesoro, no emitir nada para comprar dólares, cerrar todos los grifos de emisión y aún así tenés un problema de demanda de dinero, ¿no? Exactamente, completamente, absolutamente.